Y estamos de regreso con Café y Noticias en Willax Televisión. Willax Televisión trae noticias que sirven. Y a esta hora, todos los lunes, nos reunimos con Jorge Chávez Álvarez. Jorge Chávez, como sabemos, ha sido expresidente del Banco Central de Reserva y es director de una de las empresas de consultoría más importantes del Perú y de Latinoamérica, Maxi Mixi. Buenos días, Jorge, gusto de que estés nuevamente aquí. Osvaldo. Buenos días a todos los televidentes de Willax. Y bueno, traes información, como todas las semanas, que nos permiten evaluar lo que ha pasado y lo que se viene. ¿Cómo es tu evaluación de esta semana? ¿Cuáles son los temas positivos y los preocupantes? Sí, Osvaldo, mira, esta semana nos ha caído un baldazo de agua fría a los peruanos, ¿no? Porque el INEI, que es la entidad oficial para dar las cifras estadísticas de la economía, ha divulgado que la economía creció en marzo 3%. 3.0. 3.01. Es decir, 3%. 3%. Que es una pésima cifra. Es una pésima cifra. Mensualmente la economía no había caído 3% en mucho tiempo, 41 meses. Y podemos verlo gráficamente, porque he traído algunos gráficos que podríamos mostrar las tendencias de la economía. Y lamentablemente yo creo que la más reciente información nos indicaría que estamos entrando a un enfriamiento de la economía. Más aún si consideramos que las cifras que en estos momentos vemos y que son divulgadas por el INEI son cifras elaboradas con una base ya obsoleta, que es el año 94. Si la base se actualizara al año 2007, por decir, o al año 2010, la desaceleración sería aún más aguda. Estaríamos creciendo alrededor de 2 o menos por ciento. Entonces la cosa es, yo creo que para tomarla con bastante cuidado, ¿no? Y yo quisiera que en estos minutos que tenemos en este programa también reflexionemos de qué hacer para poder superar esta situación. Porque no se trata solamente de venir a criticar y a dar malas noticias, sino buscar que ver las cosas también por el lado positivo. Ahora, ¿es posible que tengamos la cifra? ¿Vamos a poder tener el cuadro? Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí tenemos la evolución mensual del Producto Bruto Interno y podemos apreciar en la parte derecha cómo es que esas tasas de crecimiento mensual han ido perdiendo ritmo y en marzo se cayó. ¿Cuál es la de marzo? La de marzo es la última, la azulita. La azul, ¿no? Que estaba bajísima. Sí, que está muy baja y como ves, no hay ninguna otra que tenga ese tamaño en los meses de los años anteriores. Y hay que considerar además que anualmente ya el Producto Bruto Interno ha venido descendiendo año a año, ¿no? En el año 2010 crecimos a una tasa del 8.8%, después 6.3%, 6.7%, 6.3% en los años sucesivos. Están acá los 3 años. Así es. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Para que veamos, estas son, los economistas le llamamos a este gráfico el PBI desestacionalizado. Claro. O sea, desestacionalizamos las cifras, le quitamos la evolución de las coyunturas dentro de cada parte del año porque hay fiestas y eso distorsiona la evolución. Entonces, aquí podemos ver que por primera vez las cifras que están en las rayas punteadas, ¿no? Podemos ver por primera vez una caída. Claro. Ha estado evolucionando por años en tendencia ascendente sin caer, hacia arriba siempre. Primera vez que cae, o por ahí había una caída pequeñísima. Ahora veamos por años. Sí. Estamos en enero del 2010. En marzo. Luego estamos en marzo. Enero del 2010. Que es el último dato. O sea, el hecho que la evolución desestacionalizada esté cayendo respecto al mes anterior nos da una pauta de lo que podría ser el futuro y de esta proyección de 6.5% de la cual se ha hablado oficialmente para el fin de año, o sea, para todo el año. Yo creo que ya está a la vista que va a ser muy difícil poder que se... Quisiera que veamos... Espérate un ratito, para que los televidentes vean
cómo es que la línea roja, que es la línea desestacionalizada, ¿no es cierto? Crece, llega hasta más o menos el mes de enero, febrero, y luego cae. O sea, por primera vez en toda esa curva ascendente hay una caída. Así es. Ese es el punto de inflexión. Es un punto de inflexión preocupante, que además en cifras, digamos, si corregimos los cálculos que hay por la base 94, la caída es mayor. La caída es mayor porque estaríamos hablando de entre 1,5 a 2% de crecimiento, nada más. Así es. Es gravísimo. ¿Tenemos otro cuadro? La siguiente podemos ver, ya este gráfico, hemos puesto aquí en barras los primeros trimestres, la primera columna de cada año, en azul, es el PBI, la segunda es la demanda interna, y la tercera es la demanda externa. La celeste. La celeste, es la demanda externa. Podemos apreciar que en el año 2000, estos son los primeros trimestres de cada año. El primer trimestre, el año 2013, la demanda externa cae 11%. Y es la primera vez que hay una caída, ¿no? En el 2009 hubo una caída de la demanda externa, pero fue reducida, fue pequeña. Aquí estamos hablando de una caída muy, muy fuerte. De menos 11. Menos 11%. ¿Cómo es que la economía ha seguido creciendo en este trimestre? 4.7%. Porque la demanda interna ha crecido al 7.5%. Esto quiere decir que si la pauta de lo que queda del año es de una caída de demanda externa del orden del 10% o 9%, digamos, tendría que crecer la demanda interna por lo menos un 9%, para que pueda compensar y terminar el año cerca al 6%. Ya ni siquiera pensar en un 6.5%. Estamos hablando de que nos refugiamos en el mercado interno. Pero ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar para que la economía, la demanda interna, crezca a un 9%, que no se ha visto en mucho tiempo? La demanda interna está creciendo en el orden del el consumo privado 6%. En el 12 estuvo 4.7. Así es. En el 2011 10.5, en el 2010 8.7. Así es. O sea que no hay, la tendencia no es tampoco. En esos años creció más la demanda interna porque la inversión privada estaba creciendo a tasas muy altas. Y ahora lo que está sucediendo es que la inversión privada se está desacelerando, el consumo privado se está desacelerando, el crédito se está desacelerando. O sea, y eso lo podemos ver en la siguiente lámina, por favor. Acá no se va a ver cada cifra al detalle porque son los gráficos pequeños, pero podemos ver las tendencias, ¿no? La única lámina en la cual encontramos un crecimiento notable de todas estas variables, estamos aquí con el consumo privado, la inversión privada, la inversión pública, los créditos de consumo, el crédito total al sector privado. En todos los casos hay una desaceleración. La única variable que está creciendo fuerte en el primer trimestre del año 2013 es el gasto de consumo público. O sea, remuneraciones, compras de bienes y servicios, pero no inversión pública. Consumo público. En buena cuenta, hemos crecido 3% en el primer trimestre gracias en parte a que el consumo público ha crecido 11%. Si no hubiese, y 11% de crecimiento de consumo público no es sostenible en el tiempo. Es decir, si todo el tiempo el consumo público creciera al 11%, llegaríamos a tener déficits fiscales muy fuertes. Y no habría espacio para invertir en la inversión pública. Estamos hablando de los primeros trimestres de los años anteriores. ¿De cuántos años? Del año 2009 al año 2013. Del año 9 al 2013. Así. Y nosotros ahora estamos... Consumo público significa remuneraciones, básicamente. Básicamente remuneraciones y compra de bienes y servicios. Entonces, la cosa es más delicada aún, porque el consumo público debería alinearse a un crecimiento vegetativo, ¿no? Por ahí necesitas un poco más de burocracia, pero compra de bienes y servicios, pero digamos que crezcas al 4 o al 5, pero siempre un poco por debajo del PBI, es lo que debería crecer el consumo público, nunca igual que el PBI, ¿no?
Sin embargo, está creciendo mucho más que lo que crece el PBI. Y eso es algo que hay que corregir, ¿no? Pero hay que corregir. Va a producir un desbalance. Claro, pero al corregir vas a tender a que la economía crezca menos. Entonces tienes que compensarlo, evidentemente, con mayor inversión pública y también con un crecimiento mayor de la inversión privada, ¿no? Sin embargo, el ambiente de la inversión, o sea, lo que tiene que preocuparse mucho tanto el gobierno como el sector privado en estos momentos es no afectar el ambiente de inversión. Ahora, Jorge, ¿tenemos otro cuadro más? Sí. A ver, cosa que después hacemos la evaluación completa. A ver, cuadro. China es un tema clave, porque de China dependen nuestras materias primas. Los precios de las materias primas están cayendo, la demanda externa está cayendo en gran medida porque los precios de las materias primas están cayendo. La tendencia de China, por más que sale de repente un día una noticia positiva, que mejoró tal cosa China, en realidad tú ves las tendencias, hay que verlas. La mejora en un mes de algo, si tú no lo ves en contexto de una tendencia, no te dice nada. Claro, entonces está cayendo la economía, se está desacelerando la economía. ¿El primer cuadro cuál es? Principales indicadores, este es un indicador clave, es el índice de capacidad de management de la industria, ¿no? O sea, de cómo está la situación de la industria, y está en una tendencia declinante, con una mejora en marzo, pero digamos es una mejora coyuntural. Como esa línea, esa pequeña alza, ¿no? Claro, la línea superior es en servicios y la línea inferior es en manufactura. En manufactura, y ahí hay un alza que es la que va a 7.9. Así es. Y como podemos ver también, el PBI mismo de China creció en el primer trimestre 7.7, pero el mercado esperaba 8%. Entonces ha habido esos 0.3 menos, indica claramente que hay una desaceleración de la economía. Y 0.3 puntos en China, pues son miles de millones, ¿no? O sea, lo que hay que ver acá es no lo que está pasando ahorita, sino lo que puede pasar en el tiempo. La tendencia en el tiempo. Siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Y acá podemos ver, por ejemplo, la inversión extranjera en China, el gráfico a la izquierda, con tasas negativas. Tasas negativas. Tasas negativas, cosa totalmente inusitada, porque en China todo el tiempo han estado con tasas positivas. Ahí en marzo un pico pequeñito, ¿no? Pero es solamente coyuntura, ¿no? O podría ser el inicio de repente de un cambio. Bueno, podría ser, habría que ver. Muy poco track record para decir que eso es la. Claro, habría que ver qué es lo que viene en los siguientes meses. Por lo que uno ve en todas las cifras, no sería eso. No sería eso. Y en la derecha vemos las exportaciones contra las importaciones. Y podemos apreciar que las exportaciones, la línea en azul, están también desacelerándose, con picos también recientemente en alza, pero en tendencia negativa, ¿no? Así que, digamos, tenemos un escenario. ¿Hay un cuadro más? Sí, tenemos, bueno, esta es una reflexión que yo quería hacer, ¿no? La demanda externa se cae, y en el Perú todos felices y contentos, porque no hemos hecho nada para que esto cambie. O sea, ¿podemos hacer algo? Es la pregunta. O sea, claro, desde el Ministerio de Economía dirán, bueno, pero esto depende de los precios internacionales, no podemos hacer nada contra ellos, porque el Perú no es monopólico del cobre, ni la plata, ni el oro. Está bien, pero sin embargo, sí podemos hacer algo con las exportaciones de servicios. Costa Rica, Colombia, Chile, hace rato que están con una política de promoción de la exportación de servicios. Y tenemos casos de India. Por ejemplo, India está creciendo a tasas del orden del 9-8% su economía, porque hay una política agresiva, política de Estado, de crecer con servicios. Y se han convertido en líderes exportando software, exportando distintos servicios, además intensivos en capital humano, intensivos en conocimiento. Bueno, aquí podemos apreciar en el mundo cómo es que las exportaciones de servicios, que es más... Describe las líneas. La línea superior, la línea roja, es la exportación de servicios. De servicios, que es la que más que ha ido, se ha despegado. Desde el año 80. Y es la que más crece. Es la que más crece, si bien en términos absolutos sigue siendo poco. Claro, sin embargo, su tendencia hacia el futuro es muy acelerada versus la evolución de las exportaciones de bienes.
y la tercera línea, la azul abajo, es la tendencia del PBI. Es decir, quiere decir que el comercio internacional en general ha venido jalando el PBI del mundo. Y dentro del comercio internacional lo que más tiende a jalar al PBI del mundo son los servicios. Siguiente lámina. Hay una siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos ver las exportaciones de servicios tradicionales y no tradicionales. ¿no? Y la de abajo sigue siendo exportaciones de servicios en total. ¿no? Y las tradicionales podemos ver que crecen mucho menos que las no tradicionales. O sea, las que se han despegado, en buena cuenta, las que explican la expansión de los servicios, son las exportaciones que se llaman no tradicionales. ¿Y cuáles son las no tradicionales? No son los viajes, no es el software, el transporte, el turismo, sino es todo lo que es intensivo en conocimiento, software, todo lo que es ingeniería, claro. Servicios por ejemplo... Es capacidad para crear conocimiento, gestión del conocimiento, exportación de conocimiento. Innovación, básicamente. Siguiente lámina, por favor. ¿Hay una lámina más? Sí. Aquí podemos ver, este es el Perú. El Perú ha estado contra la corriente mundial. Lo que vemos en los años arriba, esas tres bolitas, nos hacen ver que en el Perú ya desde hace mucho tiempo somos una economía de servicios. Todo el tiempo cuando analizamos la economía decimos que la manufactura, el agro, que la energía. Y sin embargo vemos que dominantemente cada vez nos hemos vuelto más una economía de servicios. Sin embargo, casi no exportamos servicios. Abajo podemos ver que además la participación de las exportaciones de servicios que tiene Perú básicamente son viajes, es turismo. Y no tenemos nada, no hemos hecho casi nada por las exportaciones intensivas en conocimiento. Entonces aprovechemos el tiempo. ¿Cuáles son, Jorge, tus conclusiones y las recomendaciones de aquí mirando hacia adelante? Porque estamos en un punto, como dije, de inflexión, en una situación que no se ha querido decir, que se está ocultando o que se esté edulcorando. El presidente de la República está con su esposa, están viajando, repartiendo dinero, etcétera. Pero la situación real es que la economía del Perú se está desacelerando y que están las cifras públicas desfasadas de las cifras reales. Mira, este es el momento en que hay que actuar. Tenemos que lanzar un plan de contingencia. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que lanzar en este momento un plan de contingencia que tiene que ser acompañado por el Banco Central de Reserva del Perú. Este plan de contingencia debe contemplar, primero, llevar el consumo privado a un nivel de crecimiento sostenible y no malgastar los recursos en algo que no va a contribuir a la competitividad del país. Más bien, trasladar esos recursos que se iban a gastar en gasto en competitividad, en mejoras de competitividad. Eso significa que crezca más la inversión pública en infraestructura y también que crezca más la inversión pública en innovación, en mejoras en la productividad, ¿no? Sobre todo en las regiones, ¿no? Segundo, el Banco Central de Reserva no necesita esperar a que la inflación se sitúe por encima del 2%, que es la banda más baja que tiene para su meta de inflación, para comenzar a disminuir su tasa referencial. La tasa referencial en este momento es de 4.25. En este contexto, esa tasa debería comenzar a bajar a lo largo del año, creo yo, debe bajar 75 puntos básicos por lo menos, y comenzar inmediatamente con 25 puntos básicos, dando una señal muy clara a la economía que desde el Banco Central se va a apoyar la labor que va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, porque al bajar el crecimiento del consumo privado puede acelerarse la economía. Eso de alguna manera tiene que compensarse con una mayor liquidez. Entonces eso es, y con una mayor inversión, mayor movimiento comercial, ¿no? Entonces desde el Banco Central una política que apoye este proceso. Y de otro lado necesitamos hablar en serio del tema de las inversiones, ¿no? Las inversiones privadas están desacelerando, los proyectos están ahí estancados, se necesita un equipo de alto nivel con plenos poderes y multisectorial para desatorar los proyectos públicos, los proyectos privados que están atorados, atorados. Y trabajar de la mano con el sector privado
en desatorar los proyectos, eliminando trabas burocráticas, etc. Ahora, un llamado también a que el gobierno, dado que se acerca el 28 de julio, por ahí siempre puede haber cambios ministeriales, pensar en mejorar la gestión pública, con buenos ministros en todas las carteras y con buenos gerentes. Muy bien, Jorge, estuvimos con Jorge Chávez y se han quedado muchos puntos, nos vamos a Huancayo, han quedado muchos temas. Gracias por esta información. Amigos de Unitel, adelante con el informe de Huancayo. Bienvenidos, amigos de Huancayo.